Aleluya. Toda al Abba. Saludos a todos. Shalom de parte del Abba. Lo que el mundo tradujo como paz, pero que es por la compasión de él entendemos que es guerra. Y no una guerra natural física, sino una guerra de mantenerse en comunión, en intimidad con el Abba. Toda al Abba. Este día el Abba ha permitido que se confirme la emuná, la fidelidad en el Adón Yahshua para con todos nosotros. Así es que vamos con alegría a abrir la escritura, vamos y asimismo la invitación de siempre de que esté compartiendo los versos, si tiene algo más, amplíe, dé a conocer toda él. Estuvimos revisando Estuvimos revisando el libro de Bereshit. Bueno, también vimos varias cosas, ¿no? Pero estuvimos también mirando algo en el libro de Bereshit, lo que se conoce como Génesis. Siempre es bueno que vayamos aprendiendo palabras para después asimismo ir desmenuzando esas palabras. Entonces nosotros tenemos la costumbre, quiere el Abba, que sea en el orden de dar los nombres de los libros en hebreo. Y es un trabajo de que todos aprendamos, ¿no? Entonces nos vamos al libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 31, en el verso 17. Que Abba nos guarde, quería tomar algo en cuenta de esto, porque algo de lo que habla aquí es muy importante para nosotros, para el tiempo en que estamos viviendo, para las cosas que se van dando, por la necesidad de conocer la escritura. Entonces nos vamos al libro de Bereshit o Génesis en el capítulo 31 al verso 17, congregados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. 31:17 Génesis o Bereshit. Entonces Jacob se levantó y subió a sus hijos, a sus esposas y a todos sobre los camellos. 18. Y empezó a conducir toda su manada y todos los bienes que había acumulado, la manada de su adquisición que había acumulado en Padam Aram, a fin de irse a donde Isaac su padre, a la tierra de Canaán. 19. Ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas. Entre tanto, Rachel hurtó los terafín o los ídolos que pertenecían a su padre. 20. De modo que Jacob fue más listo que Labán el sirio, porque no le había informado que iba a huir. Aquí también hay palabras que necesitamos tomar en cuenta porque, bueno, ya las vamos a detallar, ¿no? En una parte dice una cosa y en otra parte dice otra cosa, hablando de la misma persona. Entonces ahí nos hace falta ser un poquito diligentes, dice. En el 31:17 dice, entonces Jacob se levantó y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. Durante algún tiempo venimos aprendiendo los camellos, son estos versos. Estos versos sacian la sed para poder atravesar el desierto. Entonces eso una parte de los camellos, ¿no? Pero le decía también que nos es muy necesario tomar en cuenta las palabras. Cuando dice entonces, Jacob se levantó. Cualquiera diría, yo estoy sentado en este momento y me levanto. Como que fue algo de lo que hizo Jacob. No, no va por esa parte. Cuando habla la escritura, recuerde, estamos mirando una narrativa literal, un hecho histórico, algo que se dio hace mucho tiempo. Pero sabemos que es la enseñanza nuestra, ¿no? Entonces, si yo leo literalmente, claro, voy a entender de que Jacob estaba por ahí sentado, quién sabe, acostado, y se levantó. No, la escritura es muy clara en cuanto a la enseñanza. Cuando habla de levantarse, habla de reconocer lo que el Abba está haciendo. Habla de esforzarse. Entonces dice, entonces Jacob se levantó, algo que debemos hacer nosotros, y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. Los hijos, como decíamos, ¿no? La narrativa literal, los hijos, claro, los hijos de Jacob, las 12 tribus que se conformaron,
o quienes fueron puestos como patriarcas o principales de cada tribu. ¿Sí? Y sus esposas, claro, sabemos que Lea, Rachel eran esposas de Jacob, en sus esposas. Ahora, en la enseñanza para nosotros, dijimos también que los camellos son los versos que nos ayudan a atravesar el desierto, lo que sacia la sed para atravesar el desierto. Los hijos y las esposas son lo que vamos ganando, lo que vamos adquiriendo para alabanza del Abba. Los hijos son los frutos, las esposas son la parte sensible, también como aprendimos en Génesis, ¿no? Cuando dice que le hizo a Adán una semejante contraria para su crecimiento. Eso es muy importante. Eso de ser una semejante contraria debe estar en el orden, porque puede ser semejante contraria para destrucción o puede ser semejante contraria para el crecimiento. Entonces eso es muy clave. Y esto que adquirió Jacob, esto que adquirió, le subió a los camellos. Es decir, todo lo que el Abba nos va dando, nos es necesario alimentarlos o saciarlos de esto para poder seguir. El desierto es donde vivimos, pero usted me va a decir, pero si aquí hay agua, hay sombra, hay lugares donde acá, lo que sea. Sí, pero es un símil, es una comparación de todo lo que le atribula, de todo lo que le agobia el desierto. Claro, a nosotros nos es necesario trabajar, nos es necesario pagar impuestos, pagar servicios, todo. Y para conseguir el medio o el dinero para hacer esos pagos, muchas veces uno pasa ofuscado, atareado, a más no poder, sin tiempo, cansado. Entonces, el símil, la figura que vemos aquí, es todo lo que nos rodea. Necesitamos llenarlos de estos versos, de estos camellos. ¿Para qué? Para poder avanzar, para no sentirse ya ofuscado, rendido. Ha habido personas que me han dicho, vea, sabe que mi sueldo solo me alcanza para ir y comprar licor y beber, para eso me alcanza el sueldo. Y es porque está la presión del desierto, está la presión de esta vida, de este mundo, que el hombre le hace desfallecer, le hace decaer del todo. Por eso lo que nos va dando el Abba, los hijos, la esposa o las esposas, los hijos, es necesario saciarlos con esto. Eso estamos mirando. Entonces Jacob se levantó y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. Toda Abba que nos enseña a hacerlo así también. 18. Y empezó a conducir toda su manada y todos los bienes que había acumulado, la manada de su adquisición que había acumulado en Padam Aram. Esto se decía, es como que, o se ve, es como que fuera algo repetitivo, o sea, ya chévere su manada y lo que había acumulado. No. Mire cómo dice, empezó a conducir toda su manada, uno, y toda su manada y todos los bienes que había acumulado, dos. Y otra vez, la manada de su adquisición que había acumulado. Cualquiera pensaría que está, o sea, ya dijo, ¿para qué vuelve a repetirlo? No, aquí cuando vemos en la primera parte dice, y empezó a conducir toda su manada. No habla, verá, regresémonos un poquito, unos versos antes nomás, para ver, ya, sí, en el 30:43, para ver lo literal, porque Jacob tenía muchas cosas. En el 30:43 del mismo libro, dice, el hombre siguió aumentando más y llegaron a ser sus rebaños muy grandes. Y también tenía siervos y siervas y camellos y asnos. Estamos mirando lo literal, porque dice que empezó a conducir la manada de su adquisición y luego dice la manada que adquirió en Padán Aram. Aquí vemos todo lo que iba adquiriendo con su trabajo, lo literal, ¿no?
Pero no está hablando una vez más de eso. Vimos hace un momento que los hijos y la esposa es algo que nos va dando el Abba visible exteriormente. Pero ahora lo que vemos aquí son las capacidades que el Abba va formando en nosotros, que el Abba va poniendo en cada uno. Hay veces que uno lee este libro y lo lee sin comprensión, sin entendimiento, pero el ejercicio, el estar constantemente, le hace que comience a mirar de otra manera. Algo que usted supuestamente ya leyó o ya se sabía, comienza a mirar de mejor manera, conforme a la voluntad del Abba. Entonces, mire, miramos los bienes y volvemos al capítulo 31, al verso 18. Dice, y empezó a conducir toda su manada. La manada son los miembros que tenemos nosotros, la fuerza que el Abba ha puesto dentro nuestro, que debemos saberla conducir. Porque uno puede ser joven, fuerte, ágil, y puede ir a desperdiciar esa fortaleza, esa juventud, yo que sé, en un equipo de fútbol, en un equipo de vóley, de básquet, de lo que sea, un equipo de lo que sea. Cualquiera diría, no, pero si está haciendo bien, se está ejercitando, está haciendo ejemplo. En el orden del Abba, eso no tiene recompensa, eso no tiene galardón. El que nosotros ejercitemos nuestros sentidos, el que nosotros, y aquí, ojo, porque ahí asimismo hay personas que son muy inteligentes, pero fuera de toda la instrucción del Abba. Entonces a nosotros nos es, como dice aquí, empezó a conducir su manada, a conducir la fuerza que nos ha sido dada, la fuerza que nos ha sido dada en los brazos. Uno ocupa diariamente en el trabajo, en la obra, en lo que sea, ¿no? En la obra diaria. Pero ahora subámosle eso al ámbito del Ruach, lo que se mal conoce como espíritu. Espíritu no es la palabra adecuada para las cosas del Ab. Subámosle ese mismo trabajo diario, esa labor diaria, al ámbito del Ruach, al ámbito del Ab. Es no descuidar, no dejar pasar el hablarle a las personas, el saber atraer, el saber motivar a las personas que leen la escritura. Nuestro trabajo muchas veces es deslindarnos de responsabilidad ajena, porque nuestro trabajo consiste en anunciar estas cosas. Del Abba depende. Por eso la escritura dice, uno sembró, otro regó, el Abba dio el crecimiento. Entonces, de nuestra parte, quiere el Abba que podamos esparcir esto. Que asimismo lleguen personas más capaces, o en el plan del Abba, que lleguen personas a que puedan regar eso que se ha esparcido, para que el Abba sea dando el crecimiento. Entonces, esta es la manada que empezó a conducir Jacob. Jacob, claro, debe haber estado dirigiendo sus ovejas, sus cabras, sus chivos, sus vacas. Pero ahora comprendemos que es la enseñanza para nosotros. Algo, cuando hablamos así mismo de diferentes animales, hablamos de algo que se puede sacrificar, de algo que es agradable en la presencia del Abba. Entonces, eso es lo que se dirige, ¿no? Dice, dice, y empezó a conducir toda su manada y todos los bienes que había acumulado, la manada de su adquisición que había acumulado en Padam Aram. Como cada vez vemos, los nombres son muy, muy importantes. Aquí le ponen Padam Aram y está bien la traducción. Padam es una planicie, es algo llano, pero en una cumbre. En esta ciudad específicamente hay una loma, una montañita que le han puesto por nombre el Casigano. Es bastante esforzada la subida. Sí, se sube por la loma, por la peña. Pero cuando usted llega a la cúspide, cuando llega arriba a la cima, usted se encuentra que hay un lugar espacioso, plano,
incluso pueden dejar vehículos parqueados ahí. Algo así es Padam Aram. Es una planicie, pero en un lugar alto. ¿Qué nos enseña con esto? Que cuando Jacob recuerde que le ponen engañador, también le ponen el tranza. Sabemos que también es quien negocia con el Abba. Entonces él conducía todo esto donde iba a tener amplitud, pero no al nivel de la gente, no al nivel de la tierra, no al nivel del mundo, sino en una parte encumbrada. Y total, Abba, cada vez nosotros aprendemos cuando leemos monte, no es monte. Puede ser una vida de orgullo, de soberbia, de altivez, o puede ser una vida de intimidad con el Abba. Entonces, a esa vida de intimidad es la que nos está llamando a llevar todos nuestros bienes. En lo que se conoce como el Shema Israel, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 9, ahí dice, y amarás al Abba tu Elohim con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus posesiones. Entonces, ahí comprendemos que no estaba, que lo que hizo Jacob literalmente para nosotros en el ámbito del Ruach es algo mucho más arriba. Como le decía, los miembros, las facultades, las extremidades que nos han sido dadas, utilizarlas en el ámbito del Ruach, lo que se mal conoce como el espíritu. Dice, y todos los bienes que había acumulado la manada de su adquisición que había acumulado en Padam Aram, a fin de irse donde Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Esto es hermoso. A fin de irse donde Isaac. Recuerde que Isaac es una figura de Mashiach, porque fue el primero en ser solicitado para ofrecerse un sacrificio, lo cual tan solo era una prueba, pero se tomó de esa manera. Entonces cuando dice para irse donde Isaac, su padre, la palabra, bueno, padre en este momento, ayer aprendíamos algo bonito. Decía que uno puede hablar en hebreo muchas palabras, pero la actitud, la conducta, si está en contra, es para peor, es para mal. Aquí dice Isaac su padre, así dice el español desafortunadamente, pero cuando habla de Isaac su padre, dice Isaac su Abba, es quien es figura del sacrificio, quien está por sobre todas las cosas. ¿Quién es figura del sacrificio? ¿Quién está sobre todas las cosas? Allá quería ir Jacob. Allá Jacob se hizo de bienes, se hizo de posesiones, se hizo de familia. Y allá, ahora usted y yo, nos es necesario que ocurra de la misma manera, hacernos de familia. Y recuerde que la familia, la principal en casa, en el orden del Abba, y también la familia en la Emuná, la congregación, hacernos de familia, hacernos de bienes, hacernos de fruto, para subir a quien es figura del sacrificio, a Isaac, su padre, quien está sobre todas las cosas, quiere el Abba. Y por último dice, a la tierra de Canaán. Sabemos que la promesa le fue dada a Abraham, ¿no? Entonces, y a él se le dijo que vaya a esa tierra. También a Moisés le fue dicho lo mismo. Pero Canaán es la conquista de esto. Recuerden, en Efesios dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No, no, no. Incluso cuando uno pelea con uno mismo, no es específicamente a destruir la carne. Hay una secta religiosa que es derivada de la Gran Ramera, o sea, de la Iglesia Católica, que se hace llamar el Opus Dei. Es una secta extremista donde ellos se autoflagelan y se hacen penitencias bastante duras.
Pero la escritura no habla de eso, de hacer un sacrificio, peor de estarse latigando, flagelando, mutilando. La escritura no habla de eso. Habla, también habla la escritura que es mejor la obediencia al sacrificio, a la multitud de sacrificios. Entonces, esta tierra de Canaán es lo que necesitamos someter, necesitamos conquistar, sacrificando cosas, no como en lo literal, sino sacrificando cosas que sean estorbo en la búsqueda del Abba. En el verso 19 dice, ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas. Entre tanto, Rachel hurtó los ídolos que pertenecían a su padre. Esta parte yo me gozaba y le daba toda al Abba porque aquí se ve algo bien bonito, ¿verdad? Dice, ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas. Uno se hace la idea al tiempo en que vivimos, ¿no? De llevarse una máquina y comenzarle a pelar, a quitarles la lana, el pelo, el pelaje a los animales. Esta palabra que aparece aquí, la palabra que aparece para esquilar, es una forma de engaño. Y recuerde, tanto usted como yo, como la gente que el Abba va añadiendo, tenemos un ingreso como de ovejas. Entonces, cuando dice que Labán iba a trasquilar sus ovejas, sabemos que el acontecimiento literal ocurrió así. Pero en este tiempo, Labán quiere decir blanqueado. Pero es algo como cuando el Adón Yahshua les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran espléndidos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Labán quiere decir algo blanqueado. Y cuando dice que iba a esquilar sus ovejas, él iba a abusar de la autoridad que tenía. Iba a desfalcar, iba a oprimir. Y eso es lo que ocurre en este tiempo. Porque usted ve personas que están en esto de las religiones, usted ve personas pero vestidas con lino, con telas, pero chuta que no, usted no encuentra fácilmente. Les ve pero espléndidos. Y eso es lo que hace en este tiempo, eso es lo que oprime. Y no precisamente subyugándole, haciéndole trabajar, sino manteniéndole en ignorancia o manteniéndole a merced de las modas. Que eso quiere el Abba que en algún momento podamos tomar en cuenta. Todo lo que se va manifestando es una manipulación de quienes tienen el control en el mundo, en el comercio mundial. Ellos hacen que los chicos de hoy se hagan gays, se hagan lesbianas, se hagan diferentes cosas, porque ellos son quienes ponen esas cosas por medio de películas, por medio de anuncios, por medio de diferentes medios, que la gente es cautivada cuando lo mira. Mira a un futbolista con tatuajes y dice, yo me quiero hacer ese tatuaje. Mira a una chica con un cuerpo y dice, yo quiero tener ese cuerpo, pero la falla es que es un hombre quien está diciendo eso. Y diferentes cosas. Son cosas que ya vienen o que le sugestionan a la persona cuando mira algo, dice, voy a ver una película, va a ver una película. Pero en esa misma película ya vienen muchas cosas que le van sugestionando. Por eso ahora la confusión, sobre todo en los jóvenes. Por eso el clamor que no debe cesar en el pueblo, en las familias, por la confusión que se está dando. Eso, dice, Labán había ido a esquilar sus ovejas. Eso es esquilar las ovejas. Como le decía, lo literal, no, quitarles la lana. Pero hoy en este tiempo es llenar el pensamiento de las personas, es oprimir. Dice, ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas. Entre tanto, mientras él hacía eso, Rachel hurtó los ídolos. Aquí la palabra dice hurtó y habla de los ídolos. Mire, esto necesitamos revisar. Ahí tenemos una palabra que es nun
Gimel Bet, perdón, Gimel Nun Bet, Ganad. Gimel Nun Bet, Ganad, que está traducido, sí, como robar o como hurtar, pero también está traducido como engañar. Pero yo sí quiero que tomen en cuenta, mire bien la traducción, como quiera que la tenga, mírele bien, póngale detalle, dice, mientras Labán esquilaba las ovejas, Rachel engañó a los ídolos de su padre. Entenderáme, o que el Abba nos ayude. Rachel engañó a los ídolos de su padre. No engañó a Labán, no engañó a su papá, engañó a los ídolos. Mire, hablábamos de que Jacob se hizo pudiente, entre comillas, se hizo de muchos bienes, de muchas posesiones, pero también se explicaba que no eran bienes literales, o históricamente lo eran, pero para nosotros no. Para nosotros son las cualidades, las facultades, todo la sagacidad que ha puesto el Abba dentro nuestro. Y mire lo que hace Rachel. Rachel quiere decir también una de las formas de decir oveja, o también quiere decir obediencia. Y en el 19 dice, ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas, entre tanto, Rachel engañó a los ídolos de su padre. Este engaño que aparece aquí, esta palabra que aparece como engañar, es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Nosotros no debemos irnos contra nuestros padres, no debemos irnos contra ellos, debemos irnos contra los demonios que han oprimido a nuestros padres. Rachel no le robó al papá. Rachel engañó a los ídolos para que suelten a su papá. Si usted revisa toda esta narrativa, todos estos capítulos anteriores, usted se va a dar cuenta que Labán le robaba a Jacob. Cada vez le estafaba en su sueldo, cada vez le aumentaba. Si algo se perdía, le cobraba a él. Si algo se moría, le cobraba a él. Ahora cuando acontece esto de que Raquel engañó a los ídolos de su padre, mire lo que pasa. Dice, ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas. Entre tanto, Rachel engañó a los ídolos que pertenecían a los ídolos. No engañó al padre, no le engañó al papá. Yo le decía hace un momentito, necesitamos aprender a hacer eso, porque es muy fácil llegar a nuestras casas y derribar imágenes. Bueno, se puede armar la pelea, ¿no? Se puede armar la discusión, pero es fácil coger un muñeco, una estatua, un ídolo de esos y romper. Lo difícil es hacer que ese demonio suelte a la persona, porque eso se liga. Rab Shaul dice que él no quiere que se hagan partícipes con los demonios. Dice que no participemos de la mesa de los ídolos, no, porque nos hacemos partícipes con los demonios. Ahora Labán estaba atado o estaba ligado a esos ídolos. Y Rachel, una de las que fue subida a los camellos, recuerde, una de las que fue subida a los camellos, engañó a los ídolos. Y quiere el Abba que nos enseñe a hacer eso, nos enseñe a tener una guerra, ya no literal, sino una guerra. Aprendíamos también lo que dice la Escritura, los gemidos indecibles. Ya no solo toda por este día, toda por la provisión, toda por la vestimenta, toda por los zapatos, toda por la familia. No, sino llegar al punto donde salgamos de lo natural, salgamos de lo físico. Porque aquí se ve que sí se puede hacer eso. Cuando Rachel engañó a los ídolos, engañó a los demonios. No se robó las imágenes, los muñecos. No, pudo hacer un trato, pudo hacer una pausa para que acontezca todo lo que viene. Que pertenecían a su padre, ¿no?
el verso 20. De modo que Jacob fue más listo que Labán, el sirio. Mire lo que acontece. Es que mi mamá es idólatra, es que mi papá es idólatra, es que mi abuelo es blasfemo, es que... No, que el Abba nos ayude, que el Abba nos enseñe a abrir la boca por nuestros antepasados, perdona, sana, levanta, fortalece. Y aún más en el ámbito del Rúa, como quiera desenvolverse el Rúa. Y mire lo que causa el engañar a los ídolos. No se robó los muñecos, engañó a los ídolos. Y en el verso 20 dice, de modo que Jacob fue más listo que Labán. Y no era porque Labán era más listo, sino por causa de que Labán vivía bajo la opresión, que la opresión también debemos saber entender. La opresión no es precisamente estar abrumado, cargado, sin poder hacer nada, no. La opresión puede ser un estado de comodidad, de despreocupación, de tranquilidad, entre comillas. Eso también puede ser opresión, porque puede estar tan, tan relajado en su mundo que se le olvida totalmente las cosas del Abba. Y eso es opresión. No es exactamente como uno se imagina. De modo que Jacob fue más listo que Labán, el sirio. Aquí también le quería tomar en cuenta esto. Si usted lee, hay ocasiones que le ponen a Labán como el arameo y otras veces que le ponen como el sirio. Esto es porque es una parte aledaña, eran partes continuas, que por causa de las divisiones unos se hacían pasar por arameos o eran tomados en cuenta como arameos y otros como sirios. Pero Siria es la parte que se iba desligando, estaba dentro de la porción tomada en cuenta por el Ab. Pero Siria era lo que se iba desligando del Ab. Y ahora dice que Jacob era más sabio, o dice de modo que Jacob fue más listo que Labán, el que se va desligando de las cosas del Ab. Ahí dice el sirio. Siria estaba dentro de la parte o la porción que era tomada en cuenta, pero se iba desligando. Entonces dice, porque no le había informado que iba a huir. Esta palabra también es muy clave. Sí es huir ahí, por causa de que si veíamos que Labán es algo blanqueado, algo que por fuera se muestra muy bien, algo que se ve agradable a los ojos, pero por dentro sabemos que no. Y nosotros tenemos que eso mismo hacer. En las religiones de hoy, ¿qué le dicen? Hablan de sanación, hablan de incluso de buscar la pareja perfecta, hablan de la prosperidad, o sea, todo es para bien, todo es para bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros miramos esas religiones, claro, las miramos espléndidas, por fuera, claro, pero por dentro, la meta es encontrar, mirar al Mashiach, reconocer al Mashiach, vivir al Mashiach, mas no tan solo mirar algo exterior. Y al hablar exterior estamos hablando de nuestro cuerpo, de nuestra vida. No solo la preocupación por lo físico, por lo literal, sino por lo que el Abba mismo ha preparado. Entonces dice, de modo que Jacob fue más listo que Labán el sirio, porque no le había informado que iba a huir. Para nosotros no podemos abrir nuestra boca y decir, es que si quiero cojo ese vicio o si quiero lo dejo. Si quiero hago esto y si quiero no lo hago. No, mejor es necesario ejercitar nuestros sentidos aquí y en silencio, calladitos, empezar a huir de lo que está en contra de la voluntad del Abba. Toda le damos a Él, agradecimiento le damos a Él por la oportunidad que tenemos, por el privilegio que nos es dado de poder abrir este hermoso libro.
No se quede con lo que escuchó, busque, agrande, amplíe, que el Abba tiene una porción para todos. La invitación de parte de él que tenemos la reunión de estudio a las 8 de la mañana. Que el Abba nos guarde y nos dé permiso de congregarnos. Toda le damos a él en el nombre de Yahshua HaMashiach. Shalom Israel.